Buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la Madrid Women's Week por habernos invitado a participar en esta mesa y poder hablar de periodismo e influencia. En segundo lugar, dar las gracias a las invitadas de hoy. Bueno, pues empezamos por mi derecha. En primer lugar, Flora Sáez, que como bien introducía anteriormente Salvador, pues es una persona con una amplia experiencia en el mundo del periodismo, muy ligada al mundo de la mujer y al mundo y a los temas sociales, ¿no? En siguiente lugar está a mi derecha también Cristina Mitre. Cristina Mitre es la responsable de belleza en la revista Elle, ha estado muy vinculada también en el mundo del papel al mundo de la belleza, también a la comunicación desde agencias de comunicación. Y a mi derecha, Ana Samboal, que igual, y ahora también igual tenemos oportunidad de hablar de ello, igual necesita menos presentación por ser una cara muy conocida, muy reconocida, sobre todo aquí en Madrid. Bueno, básicamente ha estado ligada siempre al mundo de la información económica y básicamente el medio en el que ella se ha desenvuelto, siempre ha sido el de la televisión, ¿no? Bueno, yo quería empezar lanzándoos una primera pregunta. Hablamos de influencia, hablamos de periodismo. Yo quería deciros, cuando se habla de influencia, se habla de medios de comunicación, pero también se habla de profesionales de los medios de comunicación, de los profesionales del periodismo. Esto ha cambiado en los últimos años, el peso de los medios de comunicación y de los profesionales del periodismo. ¿Hacia dónde se ha producido ese cambio y a qué pensáis que se debe? Si te parece, Flora. Me tiro a la piscina. Bueno, esto es un poco traicionero, ¿no? Así, pum, empecé a romper. Bueno, bueno, saludos a todos. Muchas gracias a los organizadores de Madrid Women's Week por contar conmigo y estar aquí. Es un placer compartir esta mañana y esta jornada interesante con todas las y los presentes. A la pregunta, yo cuando casi me han hecho también una encerrona la organización al invitarme, porque reflexionando sobre cómo son y quiénes son las periodistas influyentes o cómo, yo pensaba, digo, pues francamente, es que no lo sé muy bien, ¿no? Y entonces, reflexionando, digo, bueno, a ver, ¿qué persona tengo yo en la cabeza que me viene como la primera mujer referente para mí o pienso, en el mundo de la comunicación? Y me vino la imagen, a ver si compartís vosotros, de Victoria Prego. Creo que Victoria Prego ya, bueno, pues yo ya tengo una serie de añitos, pero por lo menos en mi generación, que yo era jovencita, todavía aquella mujer un poco ligada a la transición, que era casi como la mamá de la transición, de alguna manera, una periodista respetada por todo el mundo, muy influyente, tal. Ella estaba luchando, o sea, era una mujer con una posición en sus años muy importante, en un momento en el que todavía había muchas mujeres en los medios, pero era sobre todo un terreno masculino, sobre todo de los que despuntaban más, ¿no? Y entonces era ella, yo creo que una gran pionera y una mujer que ha tenido que trabajar muchísimo para conseguir aquella gran influencia. Luego las mujeres hemos empezado a entrar mucho más en los medios. Hay muchos nombres ya de periodistas, yo qué sé, Concha Campoy, Julia Otero, en fin, muchas mujeres. Yo no sé si con tanta influencia y con tanta figura como tuvo Victoria en su día. Y entonces yo me imagino que todas estas mujeres, esto también Ana seguro que luego nos lo confirma, para tener esa presencia, esa imagen, habéis tenido que pelear enormemente en un mundo que, pese a que muchas mujeres trabajamos en los medios, quienes siguen despuntando realmente no son tantas. Ha habido como hitos que se han ido consiguiendo también, por ejemplo, la entrada de las mujeres en los primeros espacios de las mañanas de los informativos de radio. Eso ha sido también otro momento de avance importante, de ver cómo las mujeres han ido conquistando de alguna forma influencia. Y bueno, ¿hasta qué punto estas mujeres son influyentes? Bueno, hasta ahora yo creo que ahí es el cambio, y voy a tu pregunta, dirás, vaya rollo que te has soltado. Bueno, la influencia estaba muy ligado, pienso yo, al mundo de la política y de la economía. Pero hoy esto ha cambiado mucho. Ha cambiado nuestra sociedad y hoy es más influyente Cristina probablemente
que con su acción social de running que mueve a mujeres miles corriendo, Paula Echevarría, que hace que lo que se ponga se vende y se agota, más que Victoria Prego, probablemente. O sea, han cambiado los terrenos de la influencia. En esto las redes sociales, el 2.0, tiene muchísimo que hacer también. Y en este terreno, entonces, un poco de la comunicación más fluida, las mujeres es verdad que ahí porque somos unas grandes conversadoras, etcétera. Yo creo que ese es también un terreno de liderazgo para nosotras, ¿no? En fin, es una reflexión. Para cerrarla, vi hace 2 días o 3 una entrevista que hicieron a Iñaki Gabilondo, no sé si lo visteis, el programa sí, exactamente. Le preguntaban, bueno, Iñaki Gabilondo, el rey había consultado a Iñaki Gabilondo hace como un año así, pues su opinión, no dijo discretamente sobre qué Iñaki, ya nos imaginamos un poco sobre qué le preguntaría. Yo hoy me preguntaba, ¿habrá llamado el rey a alguna mujer a consultar su opinión sobre algunas cosas? Pues quizá no. Pero, ¿qué es más influyente? Vuelvo a la misma pregunta. ¿Que el rey consulte eso es un tipo de influencia, o que en la calle miles de corredoras, gente que compra, mamás que opinan, en fin, ha cambiado mucho el mundo de la influencia, el mundo de la comunicación, y esa es mi reflexión. Bueno, Cristina, al final bueno, ya Flora ha empezado a hablar un poquito de esa actividad por la que se te conoce ampliamente. Igual podías hablar también un poquito de qué es lo que estás haciendo en las redes sociales y para qué las estás utilizando, qué tipo de mensajes intentas lanzar y qué tipo de gente movilizas. Mi nombre es Cristina Mitre, soy directora de belleza de la revista Elle y lidero un movimiento, el primer movimiento social de running femenino llamado Mujeres que Corren. Mi madre siempre dice que con tanto internet y con tanta red social al final me van a secuestrar, pero lo cierto es que sin el poder de convocatoria y el poder transformador de Twitter, Instagram, Facebook y todas las redes sociales, movimientos sociales como el que yo he puesto en marcha con Mujeres que Corren hubiese sido totalmente inviable. Mujeres que Corren nació de una idea tan peregrina como convocar a todas las mujeres de Madrid a correr conmigo y 3 amigas en el Parque del Retiro. Eso fue hace más de un año. Aquella primera convocatoria que viralizó a través de las redes sociales, vinieron 75 mujeres. Nos vinimos arriba, monté un Facebook, un Twitter y al mes siguiente colapsamos literalmente el Parque del Retiro y vinieron más de 300 corredoras. Desde entonces nos siguen a diario más de 10.000 mujeres a través de las redes sociales, hemos hecho más de 10 convocatorias para simplemente salir a correr, hemos organizado un running tour que nos ha llevado no solo a la Comunidad de Madrid, también a Barcelona, a Bilbao y a Gijón. Y el objetivo es tan sencillo como animar a las mujeres a optar por la vida sana y los hábitos de vida saludables mientras corren y recaudar fondos para la investigación de la leucemia infantil. Entonces, yo no puedo más que dar las gracias por ese invento fantástico que son las redes sociales, que han transformado mi trabajo y que me han permitido crear movimientos tan maravillosos como es el caso de las Mujeres que Corren. Yo ya no entiendo mi trabajo sin las redes sociales, yo comunico no solo a través de la revista Elle, también lo hago a través de mi blog de beautymail.blogs.el.es, todos los martes y jueves puntualmente a las 8 de la mañana, y los 6 perfiles que manejo yo misma como community manager de mí misma. En Facebook tengo 3 perfiles, en Twitter tengo otros 3, en Instagram. Entonces, bueno, me paso la vida en continua sensación de multitasking y con los dedos así, pero la satisfacción que me aporta es enorme, porque muchas veces tú cuando estás en una redacción y escribes, en mi caso, escribes en papel, hay veces que tienes la sensación de que has escrito una historia absolutamente maravillosa, pero no hay nadie ahí afuera para decirte si le gusta o no le gusta. Y las redes sociales y Internet tienen ese poder para lo bueno y también para lo malo, para decirte la verdad de lo que estás escribiendo, para saber si gusta, para inspirarte, para responder dudas. Entonces, en mi caso, yo sí que me creo una periodista multimedia que trabajo tanto en el papel, en on y en off, y a mí me aporta muchísimo.
Bueno, al final ya vamos desbrozando un poquito, vamos lanzando sobre la mesa un montón de temas. Yo no sé si quiero reconducirlos o ir metiéndome casi en todos los charcos, ¿no? Yo a la pregunta, reconduciendo a la pregunta anterior de si los profesionales ahora tenéis realmente mayor oportunidad de proyección pública, ya ha salido el tema de las redes sociales, parece que eso sí que es una oportunidad. Probablemente si hace 30, 40 años alguien como, o existieran ya las redes sociales, pues habría más victorias prego que decías tú antes, ¿no? Yo quería preguntarte, Ana, redes sociales por un lado, ese poder de influencia, si lo reconoces o no lo reconoces. Luego vamos a hablar un poco más vosotras porque no estáis en redes, tanto Flora como Ana, pero qué uso hacéis de ellas o cómo pescáis ahí, si lo hacéis o no. Y luego, oye, seguir hablando de los viejos medios, ¿no? Influencia, antes decía, bueno, ya Ana probablemente necesita menos presentación, ¿no? Claro, es que hay unos medios que siguen siendo muy influyentes, como es la televisión. ¿Es así? Sí, yo creo que sí. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Yo creo que estamos en un momento de cambio que es muy interesante porque perviven, y yo creo que pervivirán y seguirán por muchos años los viejos medios, los llamados viejos medios tradicionales, pero al mismo tiempo están surgiendo o tienen ya una presencia importante esos nuevos medios que están abriendo camino a muchas personas. Cuando Flora hablaba de Victoria Prego, yo me remonto todavía más atrás. Para mí, una de las mujeres determinantes en el mundo del periodismo, yo creo que ninguna mujer ha llegado a esa cota, es Katharine Graham, que fue la editora de Washington Post. Fue la mujer que dio la luz verde a que se publicara todo lo relacionado con el Watergate, que acabó derribando a un presidente de los Estados Unidos. Mujeres como esas, o mujeres con ese grado de responsabilidad en lo que se refiere al mundo de la comunicación y al periodismo, no ha habido, no han llegado a esa cota y llegarán muy lejos. Y a Katharine Graham le costó mucho. Yo supongo que conocen todos aquí la historia, pero muy brevemente. Su padre tenía un periódico, era editor de un periódico, y cuando decide dejar ese periódico en herencia, convertido ya en un periódico influyente, se lo deja al marido de su hija, no se lo deja a ella. Cuando el marido de su hija se suicida, ella coge las riendas y es difícil para un periodista, sea hombre o mujer, sacar una historia arriesgada en la que estás poniendo en cuestión al gobierno de tu país, y más cuando el propio gobierno y el resto de medios de comunicación juegan a la contra porque no creen los datos. Ella arriesgó como periodista y arriesgó también como empresaria. Yo eso es un valor que concedo a los directores y a los propietarios de medios de comunicación. Esa figura yo creo que no se ha vuelto a repetir en los medios de comunicación y creo que ese es un lugar a donde todavía tenemos que llegar las mujeres, los editores, los empresarios, los grandes directores, los que toman la última decisión de publicar una noticia arriesgada, son todavía hombres. Hemos escalado mucho, pero no hemos llegado a sus puestos de responsabilidad. Al mismo tiempo, es verdad que se han abierto la puerta a muchas personas, esos nuevos medios de comunicación, Internet, Twitter, etcétera. Y yo creo que eso indica que todavía estamos en un momento de cambio. Los grandes titulares que después mueven mucha información al día siguiente en redes sociales, todavía los marcan la prensa de papel. No diría siquiera la televisión, que es un medio relativamente nuevo frente al periódico de papel. Los marca lo que saca el periódico de papel. Una noticia, una buena historia a 4 o 5 columnas en un periódico te cambia todos los informativos del día anterior y te cambia todos los comentarios en Twitter. Todavía estamos en ese periodo de transición. Yo no creo que sea de transición para que los viejos medios, viejos entre comillas, desaparezcan y surjan los nuevos. Yo creo que se está probando la cohabitación entre ambos, la convivencia entre ambos, y creo que puede enriquecer a ambos. Creo que puede ser muy bueno para los propios medios de comunicación y, sobre todo, porque es para quien trabajamos, para los espectadores, lectores o para los oyentes. Gracias, Ana. Decías bueno, que parece que los medios se están ajustando en esta cohabitación y que todavía probablemente, por decirlo de alguna manera, nos vais a decir que Internet no marca todavía el paso. Pero
quería preguntarte sobre ese todavía. ¿Crees que acabará marcándolo? ¿Crees que quizás algunos de esos viejos medios sí están llamados a desaparecer? ¿Cuáles? Yo creo que no sé si Internet marca el paso. En cuestiones concretas sí, es verdad. Internet nos ha cambiado la vida y la forma de relacionarnos y de informarnos. Tampoco le quiero negar esa capacidad de Internet o a las redes sociales en general, porque yo creo que sí que la tienen, en la medida en que tienen una inmediatez que no tienen los medios tradicionales. Tú un informativo de televisión lo tienes a una hora concreta. La radio quizás es más viva, es más flexible, más dúctil. En la medida en que se produce una información puedes cambiar la programación con mucha más rapidez que en televisión. Los periódicos, cuando surge una noticia excepcional, hay una edición vespertina. En Internet no. En Internet tiene esa capacidad de influencia en la medida en que en el momento que se produce una información, esa información ya está en Internet. Y eso ha obligado también a los medios tradicionales. Antes podías dar la noticia del día anterior tranquilamente, ahora tienes que dar un paso más. Los medios tradicionales se han convertido en un instrumento de análisis, de contextualización. Ya no puedes dar la información. Los datos del paro mañana saldrán en los periódicos, pero no saldrá la cifra de paro como hubiera salido a lo mejor hace 10, 15 años. Tendrás que hacer un análisis de dónde vienen esas cifras de paro, porque se han producido y hacia dónde supuestamente vamos. La información pura y dura la mueve Internet. Los medios de comunicación tradicionales ya son otra cosa. Yo no creo que vayan a desaparecer. Me dolería mucho que desaparecieran, y no es una cuestión solo sentimental. Creo que tienen muchas cosas que aportar y creo que esa simbiosis se está produciendo dentro de los propios medios de comunicación, sobre todo en los periódicos de papel, en un momento muy complicado, perdón, porque también es un momento de crisis económica que les ha obligado a hacer una fusión con muy pocos medios. Bueno, o sea, que podríamos decir que los medios están, que Internet está empujando quizás a los medios a pasar de la información al análisis y no hay quizás otra posibilidad. Me quedo con una cosa que decía antes Flora, porque hablaba de Victoria Prego, hablaba de esos ámbitos de influencia que eran los ámbitos clásicos, que eran los de la política y la economía, y ahora dices, oye, a mí ahora me parece a lo mejor más influyente una persona como Cristina, etcétera, en otros ámbitos, porque estos ámbitos han cambiado. ¿Por qué estos ámbitos de influencia han cambiado? ¿Por qué ya ha dejado de ser la política solo y son otros? ¿Es porque quizás la irrupción de la mujer ha puesto, en los medios de comunicación, ha puesto otras temáticas encima de la mesa? ¿Es también por el efecto de las nuevas tecnologías? ¿Es que los medios están cambiando la sociedad está cambiando los medios? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un poco de todo esto, ¿no? Los medios las nuevas tecnologías están cambiando la sociedad. Yo creo que también la sociedad está cambiando a hacer más evidente algo que siempre ha existido, pero que ahora es mucho más evidente todavía, que es que la gente tenemos intereses múltiples. Y que hay distintas redes de interés, de influencia. Entonces, la política y la economía siguen marcando, desde luego, la vida y nos condicionan al punto, bueno, pues de que al final tenemos trabajo o no lo tenemos, vivimos, podemos pagar nuestras facturas o no, o estamos en un país tranquilo o en guerra por grandes cuestiones, influencias y políticas y economías que no se dirimen en las redes sociales ni en el 2.0, o sea que son un terreno, ¿no? Pero en la vida cotidiana, día a día, cada vez están ganando, ponemos más en valor el tiempo que tenemos cuando no trabajamos, compartir con la familia, compartir con los amigos, nosotros mismos, nuestro bienestar, todo esto que es de una sociedad cada vez más moderna. Esos son terrenos que se prestan a otro tipo de influencias, como el running, como las mamás blogueras, como la moda, como, en fin, ¿no? Y yo creo, esto, por ejemplo, hasta en los propios medios se ve como también el espectáculo, hasta hace poco, vemos cómo los contenidos de los medios tradicionales han ido cambiando. La economía y la política antes eran la primera plana siempre y hoy es que lo que hay que abrir es con la ceremonia de los Oscars. Entonces,
están cambiando los intereses de la gente y los medios obviamente forman parte de la sociedad y tienen que reflejar esto, ¿no? O sea que ahí hay un cúmulo de cambios. Yo creo que al final es enriquecedor. Yo comparto plenamente la opinión de Ana. Creo que afortunadamente los medios van a seguir estando tradicionales, llamémosle así, van a seguir estando ahí porque tienen un papel muy, muy, muy importante que seguir cumpliendo, y hay otros terrenos, afortunadamente, y la convivencia entre ambos es muy positiva, ¿no? También hablo de mi experiencia, por ejemplo, en la revista que he dirigido hasta hace muy poco, como hay efectivamente experiencias de dos, una actividad muy, muy interesante que lanzamos, que tiene que ver también con esto un poco de la conexión entre mujeres, la cercanía, el diálogo, la amiga que te habla, tal. Pusimos en marcha una iniciativa que se llama Mujeres Reales, que era a través de los medios convocar, a través de internet, etcétera, a mujeres para que fueran portada de nuestra revista, y esto nos dio un poder de acercarnos a las lectoras muy interesante, ¿no? O sea, que es que hay que aprovechar, yo creo que un poco lo que nos da todos los medios, las nuevas tecnologías. Bueno, hablábamos de Cristina antes como ejemplo de uso de las redes sociales, lo vinculamos por tanto a influencia y hemos dicho, bueno, Cristina es una persona influyente. Yo le preguntaría a Cristina, ¿eres influyente? Siguiente pregunta, ¿qué te parece a ti que es la influencia? La influencia son followers, la influencia son un papel muy determinado y muy de liderazgo en un campo concreto. ¿Cómo consideras que es este mundo complejo de la influencia y a qué factores crees que se debe? Hay gente que mide la influencia en redes sociales a partir de los followers que uno tiene, pero yo no termino de estar totalmente de acuerdo. Yo creo que es más el engagement que generas con la persona que te sigue. O sea, yo probablemente tenga bastantes menos seguidores que cualquier personaje público, pero sí es cierto que a través de las redes sociales, por alguna razón que todavía, quizá por energía y por pura pasión y por compartir un interés común, he conseguido que 300 mujeres vengan a correr conmigo al retiro. ¿Es eso influencia? Pues quizá lo es, aunque no tengo más no paso de los 20.000 seguidores. Pero he logrado conectar con ese público muy nicho que tiene los mismos intereses que yo, que es optar por una vida sana, por el ejercicio y hacer que mis kilómetros cuenten en la investigación de la leucemia. Entonces, yo creo que es más medir la influencia en base a cómo te relacionas con esa otra persona que está delante del ordenador o delante de su iPhone o de su iPad, y conseguir interrelacionar con ellos. Yo, por lo menos, mi influencia la mido en eso, y a mí es lo que me interesa, establecer una conversación con el que está al otro lado, y por eso las redes sociales me parecen tan apasionantes. Bueno, yo quería lanzaros ya la última pregunta porque tenemos muy poquito tiempo y ya terminamos. Quería preguntaros a Flora y a Ana, ¿cómo sois capaces de vivir sin tener una presencia muy activa en las redes sociales, si es que esto es verdad, ¿no? Porque a lo mejor hacéis un uso de las redes sociales que podéis contarnos ahora mismo. Si te parece, Flora. Bueno, yo es que me dan miedo las redes sociales en el sentido de que tengo muy poco tiempo y yo sé que es un mundo tan absorbente que entrar ahí sé que es un secuestro, y entonces prefiero no entrar porque sé que es un pozo sin fondo que estaría así todo el día, ¿verdad? Porque creo que también tienen esa capacidad de enganche, efectivamente, de enganche, porque es maravilloso encontrar esa respuesta casi inmediata con la persona que te estás, con los que te siguen, etcétera. Bueno, lamentablemente no tengo tiempo y muchas veces he estado diciendo, no, lo tengo que hacer, y al final le digo, madre mía, esto me arrastraría no sé dónde, prefiero no entrar, ¿no? Ana, en tu caso también Quizás esté haciendo mal, ¿eh? Quizás esté haciendo mal. Yo creo que sí, yo te animaría a que te lances a las redes sin ninguna duda. Y además me ofrezco para ayudarte en lo que tú quieras. Ana, en tu caso, uno, es cuestión de tiempo también, hay otros factores, y luego decías antes, y nosotros lo vemos también en tus programas, ¿no? ¿En qué medida, a lo mejor personalmente no participas de las redes, pero en qué medida las redes y lo que está pasando en Internet sí que afecta los contenidos de tus programas y cómo los conduces?
Afecta, por supuesto, porque tienes que estar atenta a lo que está saliendo en esas redes sociales. Además, es importante, lo decía Cristina, te dan la respuesta, te dan un feedback que no tienes en un medio tradicional. En televisión tienes al día siguiente las audiencias, las tienes minuto a minuto, sabes cuál es el perfil socioeconómico, cultural de la persona que te ha escuchado, pero no sabes lo que piensa, excepto los correos puntuales que te puedan mandar los espectadores, correos incluso en papel, que todavía hay personas que te escriben en papel para darte su opinión. Sí, sí, existe. Pero estar atento a lo que está diciendo Internet, a lo que están diciendo las redes sociales, a lo que están diciendo en Twitter, por supuesto, yo creo que tienes que estar ahí. Tienes que guardar un cierto equilibrio, ¿eh? A mí me da miedo a veces dejarte arrastrar por la corriente de una información, un comentario determinado. Los trending topics me dan cierto miedo, porque dices, esa noticia ha revolucionado Twitter, porque hay unas cuantas personas que están detrás moviéndola para que se generen muchos comentarios, es decir, que hay un interés que puede ser legítimo, pero yo no tengo por qué contribuir a que ese interés se cumpla o cumpla sus fines o llegue a sus objetivos. ¿Hasta qué punto esto le interesa a todo el mundo o también es la moda de me voy sumando a...? Yo creo que todavía es un mundo demasiado desconocido y sobre todo demasiado descontrolado. Por lo cual, le tienes que prestar atención, pero mirándolo con respeto y con prudencia, con la misma probablemente que tienes que mirar al resto de los medios, ¿eh? A mí me parece que es un mundo muy interesante. Yo no he tomado la decisión de si voy a estar ahí o no voy a estar ahí. Realmente es una cuestión que me planteo muchos días. En cierta medida es una cuestión de tiempo, de problema de tiempo, porque es verdad que tienes que estar atenta a ello. Y en cierta medida, no sé hasta qué punto, ya sé que puede resultar curioso que lo diga cuando dices, bueno, pero si estás delante de una cámara en la televisión, pero es como abrir una ventana más a tu vida y quizás es algo, cierto pudor también. No he tomado la decisión, la verdad. Bueno, yo no sé cómo voy a hacer para un día de estos liaros, un día, no sé si invitaros a comer y tal, y acabar de empujaros a Twitter, porque seguro que Twitter sería mucho más rico con vosotras, ¿no? Bueno, pues cumplimos puntualmente con el horario. Nada, quería daros las gracias a las tres por haber participado de esta mesa, la he disfrutado personalmente mucho. Quería daros las gracias a todos vosotros por asistir y pues nada más, muchísimas gracias.